Bueno, vamos a arrancar con funciones trigonométricas. Lo que voy a explicar acá es la base, ¿sí? La esencia de dónde sale la forma de cada una de las funciones trigonométricas, que son tres: seno, coseno y tangente. Que ustedes lo vieron, pero aplicado a trigonometría básica, que es con triángulos. Ahora vamos a ver como funciones. ¿Ok? Bien. Para arrancar con el concepto tenemos que arrancar con lo que es la circunferencia trigonométrica. Es una circunferencia de radio 1 y se utiliza para estudiar las razones trigonométricas y las funciones trigonométricas. Bien, tenemos una circunferencia de radio 1, la hice bien grande para que se vea bien la explicación, ¿sí? Bien, dado un ángulo cualquiera, ¿sí? Vamos a hacerlo con un ángulo pequeño para que se vea bien la explicación. ¿Ok? Bien. Lo que se puede hacer es transformar este triángulo que hice en un triángulo rectángulo para ver el tema de las razones trigonométricas. Acá tenemos el ángulo, ¿sí? Alfa. Entonces tenemos, para el seno del ángulo, ustedes saben que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero la hipotenusa, ¿cuánto mide? Si el radio es 1, ¿sí? Si el radio es 1, este cateto mide 1. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a ponerle nombres, vamos a ponerle O, A, B, así se entiende bien. ¿Sí? Para el seno del ángulo, ustedes se acuerdan que es cateto opuesto sobre hipotenusa, que en este caso, como dije recién, es AB sobre 1. ¿Ok? O sea que, en definitiva, el seno del ángulo es la medida del cateto AB. Cuando ustedes agarran la calculadora y ponen, por ejemplo, seno de 30 y apretan el igual, aparece un número, ¿sí? Ahora, ¿ese número qué representa? Representa la medida de este cateto, ¿sí? La medida de esto. Por eso en la facultad es muy común, en carreras que no te dejan usar calculadora, en que uno, cuando tenés, no sé, seno de 48 grados, hacer una circunferencia, ¿sí? No sé si de radio 1 porque es muy incómodo, generalmente usan de radio 10, si hacen una circunferencia de radio 10, ¿ok? Y miden, ¿cuánto mide este cateto? Lo miden con una regla, ¿sí? Lo miden con una regla y en este caso le habría que dividirlo por 10. Otros hacen circunferencia de radio 5, lo dividen por 5. Hacen una circunferencia de radio 3, lo dividen por 3. ¿Sí? Porque el radio sería 3. ¿Sí? Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cuánto mide esto dividido la hipotenusa? ¿Sí? Bien. Vamos con el otro. Coseno. Coseno del ángulo. Coseno del ángulo es cateto adyacente, en este caso el cateto adyacente es OA sobre hipotenusa. Y de vuelta, la hipotenusa en este caso mide 1. Podría haber hecho una circunferencia de radio cualquiera, ¿sí? O sea que cuando yo hago coseno de 30 grados, 58 grados, 105 grados, lo que fuere, lo que te da la calculadora, ese valor que aparece, es la medida de este cateto que se ve acá, del cateto OA. ¿Ok? Bien, vamos con el último. Tangente. Tangente del ángulo. Tangente del ángulo, ustedes saben bien que es seno sobre coseno. ¿Sí? Lo vieron ya el año pasado. O cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Lo vamos a escribir. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea que en este caso sería dividir lo que mide esto, dividido lo que mide esto. Ahora, como ustedes vieron figuras proporcionales, ¿sí? Lo que vamos a hacer es un triángulo proporcional. ¿Ok? Porque ¿cuál sería la idea? Si me dan tangente de 52 grados, sería una pérdida de tiempo estar haciendo este triángulo, midiendo esto y dividiéndolo. O sea, no hace falta pasar por lo que vale el seno, lo que vale el coseno y dividirlos. ¿Sí?
porque el cateto opuesto es AB y el cateto adyacente es OA. ¿Sí? O sea que teóricamente yo debería primero resolver el seno, dividir el coseno y dividirlos. ¿Sí? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, ¿qué se hace? Se extiende, de acá viene el concepto de tangente. Cuando algo es tangente es que, lo voy a decir muy casero, raspa, toca la curvatura, ¿sí? Tangente. La tangente la pueden ver acá. Cuando ustedes hacen en la calculadora tangente de un ángulo, lo que da la calculadora es el cociente entre estos dos catetos o la medida en centímetros de este cateto que se ve acá. Triángulos proporcionales, ¿se acuerdan? Este triángulo es proporcional a este. O sea que esta razón es igual a esta razón. ¿Ok? Y como esto mide 1, ¿sí? Nos queda esta medida. Le vamos a poner esto C y D. ¿Sí? Entonces, en este caso, la tangente sería cateto opuesto, CD sobre OD. Pero OD es 1, porque es el radio. Entonces nos queda CD sobre 1. Entonces nos queda el cateto CD. ¿Sabes? Lo único que hice fue extender el triángulo y hacer otro triángulo que sea tangencial a la circunferencia. Olvídense del triángulo interno, miren el de afuera. Miren este triángulo. ¿Sí? El triángulo grande. Tangente del ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Opuesto sobre adyacente. El opuesto es CD y el adyacente es OD. Pero OD es el radio, es 1. Entonces ahí tienen las tres medidas del mismo ángulo, pero con distintas razones trigonométricas. ¿Bien? Seno del ángulo, opuesto, sobre hipotenusa. La hipotenusa es 1. Coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa es 1. ¿Ok? Entonces el seno es este cateto. El coseno es este cateto. Para la tangente se extiende el triángulo. Se trabaja con un triángulo proporcional. ¿Sí? Seguimos con el mismo ángulo. ¿Ok? Y tangente es opuesto sobre adyacente. Pero el adyacente mide 1 porque es el radio. Entonces ahí tienen, ¿sí? Entonces ahora uno podría decir, bueno, no todo es de calculadora, ¿sí? Decime cuánto es el coseno de 75 grados. Agarrarían un transportador, medirían 75 grados, ¿sí? Haría una circunferencia radio 2, 3, en este caso yo hice una en realidad de 3,5. Bueno, dividiría por 3,5. Mediría esto, cuánto mide en centímetros, ¿sí? Lo que mide, 3 dividido la hipotenusa, 3,5. O sea que 3 dividido 3,5 me daría el coseno de X grado. Bien. Eso simplemente para que entiendan cómo es el armado de esto y dónde surgen o dónde salen las funciones trigonométricas, ¿sí? Lo que vamos a mostrar es la forma que tiene cada función trigonométrica. Entonces, vamos con el seno, ¿sí? Recuerden que es lo que está en rojo. ¿Ok? En 0 grados estaríamos así. Yo no tendría un cateto opuesto, ¿sí? No tendríamos ángulo. O sea que esto vale 0. En 90, fíjense que lo que pasa, si yo aumentara, ¿sí? El ángulo, ¿ok? ¿Qué pasa con el cateto opuesto? A medida que yo voy aumentando los grados, el cateto va siendo cada vez más grande. ¿Sí? Vamos a agrandarlo un poco más. ¿Se ve? Entonces yo arranqué con este, agrandé el ángulo, tengo este cateto opuesto más grande, lo agrando más, tengo otro cateto opuesto mucho más grande, y en 90, ¿qué pasa? Directamente lo que tengo es la altura, ¿sí? De 1. Y cuando me paso para el otro lado, ¿sí? Ahora el ángulo lo tomo así, ¿sí? A medida que lo voy agrandando, el cateto opuesto, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente se va como achicando.
¿sí? Cateto opuesto. Miren esto. A medida que voy aumentando el ángulo, ¿sí? El cateto opuesto se va agrandando hasta que llega a 1. Y cuando me paso para el otro lado, el cateto opuesto se va achicando. ¿Sí? ¿Ven cómo el cateto opuesto va achicándose? Y en 180, ¿qué es lo que pasa? Me quedo sin cateto opuesto, vuelve a ser 0. En esto pasa lo mismo, ¿sí? Si lo pasan para este lado, el cateto opuesto se va agrandando, ¿sí? Cateto opuesto. ¿Estamos bien? Triángulo así. Se va agrandando y en 270 vale menos 1. Y cuando me paso para este lado, el cateto opuesto, ¿sí? ¿Ven el triángulo rectángulo? El cateto opuesto se va achicando hasta que en 360 vale 0. Comúnmente en muchos videos van a ver que otros docentes hablan de altura, ¿sí? Altura. Va subiendo, bajando, subiendo, bajando. El coseno. El coseno lo pueden ver como la base. Fíjense, a medida que yo voy aumentando el ángulo, la base, yo arranqué con esa base, ahora tengo esta base, ahora tengo esta base, ¿sí? Se va achicando. Si le prestan un poco de atención, a medida que el seno crece, el coseno decrece. Entonces en 0 grados tengo una base de 1. No tengo altura, pero sí tengo base. En 90 tengo altura, pero no tengo base. En 180 tengo base, pero ¿se acuerdan de la altura? Va bajando y te quedaste sin altura. Pero acá la base ahora mide menos 1. En 270 tengo altura, pero no tengo base. En 360, que es lo mismo que 0, mucha gente no lo pone porque es lo mismo. En 0 tengo base, pero no tengo altura. ¿Okay? Fíjense, donde el seno tiene 0, el coseno tiene 1. ¿Se ve? Porque cuando vos tenés base no tenés altura y viceversa. Acá no hay altura, pero sí hay base. En 90 tenés altura, pero no tenés base. En 180 tenés una base, ¿se ve cómo estoy moviendo? Tenés base, pero no hay altura. En 270 hay altura, que es negativa, pero no tenés base. En 0 tenés base, pero no tenés altura. O sea, donde uno toma un valor y el otro toma el valor nulo. Tangente se va a comportar muy parecido al seno, muy parecido, porque también es altura, pero es altura tangencial, o altura externa, como le dicen muchos. ¿Sí? Entonces en 0, igual que el seno, miren el rojo y el azul. En 0 no hay altura. En 90, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes miran la altura externa, ¿sí? Acá es esta, con este ángulo sería esto, muy grande, ¿sí? ¿Se ve la altura externa? Y si le doy más, enorme, ¿sí? Pero ¿qué pasa en 90? No puedo hacer el triángulo. Dos opciones, no existe o infinito, el que les guste más. Hay una altura infinita. En algunos libros van a ver que hay una raya, como que no hay, ¿sí? En algunos libros van a ver que es la E tachada, de no existe, en algunos van a ver infinito. O sea, es algo que no es medible, ¿sí? Vamos de vuelta. Ahí puedo medir la altura externa. Ahí puedo medir la altura externa. Acá también podría llegar, ¿sí? Si la hoja fuera más grande, podría hacer un triángulo y medir con una regla, pero en 90 no puedo. Se hace como una especie de rectángulo, pero no triángulo. ¿Sí? Bien. En 180 hay base, pero no hay altura, ni interna ni externa. En 270 el mismo problema. ¿Sí? En 270, ¿se ve? Hasta acá, ahí podría ser un triángulo. Acá puedo hacer un triángulo. ¿Se ve? Puedo hacer un triángulo y medirte cuánto es esto. Pero en 270
No existe guión o infinito negativo. ¿Sí? Y en 360 lo mismo que en 0. En 360 tenés una base, pero no tenés altura. Entonces, seno y tangente son muy parecidos. Esto es altura interna y esto es altura externa. El coseno es base. Entonces, cuando uno tiene base, no tiene altura. ¿Sí? Con esto, siguiente video, vamos a hacer la gráfica. La gráfica, vuelvo a repetir, es una gráfica de base para que vean la forma que tiene cada una de estas funciones.